Había 24 minutos entre mi último aliento y el momento en que volví a abrir los ojos. 24 minutos en los que mi corazón permaneció inmóvil, silencioso como una piedra en el fondo de un río olvidado. Los médicos dirían después que estuve clínicamente muerto, pero esas palabras no alcanzan a describir lo que viví, porque morir no es caer en la oscuridad, es despertar a algo que siempre estuvo ahí, esperando, vibrando justo detrás del velo de lo cotidiano. Durante esos 24 minutos, crucé un umbral que la mayoría solo atravesará una vez, sin boleto de regreso. Vi cosas que ningún libro sagrado describe con exactitud. Sentí presencias que desafían toda lógica, y comprendí verdades que se desvanecen como humo cuando intentas atraparlas con palabras. El tiempo dejó de existir. El espacio se convirtió en un concepto absurdo, y yo, o lo que quedaba de mí, flotaba en una vastedad que era simultáneamente infinita y tan íntima como el latido que creía perdido para siempre. Ahora vivo con una certeza que pocos conocen y que muchos temen. He visto el otro lado. He tocado la frontera donde la vida se disuelve en algo más grande, más antiguo, más real que todo lo que llamamos realidad. Y aunque regresé, una parte de mí nunca volvió del todo. Esta es la historia de esos 24 minutos que cambiaron todo. La historia de lo que hay más allá del último latido. Recuerdo el dolor. No como se recuerda una herida antigua o un golpe olvidado, sino con una claridad que atraviesa el tiempo como un cuchillo recién afilado. Era un dolor que ocupaba todo el espacio de mi pecho, una presión infinita que comprimía mi corazón hasta convertirlo en una piedra imposible de mover. Las luces fluorescentes de la sala de urgencias parpadeaban sobre mí, frías y clínicas, mientras las voces se multiplicaban en un coro de urgencia que apenas podía comprender. Los rostros de los médicos flotaban sobre mi campo de visión como máscaras sin expresión, moviéndose con una velocidad que contrastaba brutalmente con la lentitud espesa que yo sentía en cada segundo. Todo comenzó de forma tan ordinaria que resulta casi insultante. Un martes cualquiera, una tarde sin nubes, el tipo de día que se olvida antes de que termine. Estaba en mi casa preparando café cuando el primer síntoma llegó disfrazado de algo trivial. Un ligero mareo, una incomodidad en el brazo izquierdo. Ignoré las señales porque la vida nos entrena para ignorar nuestras propias alarmas internas. Pensé que era cansancio, estrés, las miles de excusas que nos damos cuando el cuerpo grita y nosotros fingimos sordera. Pero el cuerpo no olvida, y cuando decidió dejar de advertir, simplemente actuó. La ambulancia llegó en 14 minutos. Lo sé porque mi vecina, María, me lo contó después, con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas. Ella fue quien llamó al 911 cuando me vio desplomado en el pasillo, mi rostro del color de la ceniza, los labios azulados como el cielo antes de una tormenta. 14 minutos que separaron mi vida normal de este testimonio imposible. 14 minutos en los que algo dentro de mí ya había comenzado a apagarse, como una vela que consume sus últimas gotas de cera sin hacer ruido. En la ambulancia, los paramédicos trabajaban sobre mí con una eficiencia mecánica que habría resultado tranquilizadora si hubiera estado consciente para apreciarla. Cables, jeringas, máscaras de oxígeno. Uno de ellos, un hombre joven con tatuajes en los antebrazos, repetía mi nombre una y otra vez, como si pudiera anclarme a la realidad solo con su voz. No podía responderle. Mi lengua se había convertido en un peso muerto en mi boca y mis párpados caían con la gravedad de lápidas sobre tumbas recién cavadas. Lo último que recuerdo del viaje fue el sonido de la sirena, agudo y persistente, mezclándose con el zumbido cada vez más fuerte que llenaba mis oídos. La sala de urgencias del Hospital General San Rafael es un lugar que nunca imaginé conocer tan íntimamente. Techos altos, blancos e impersonales, olor a desinfectante mezclado con algo más antiguo, más humano. Miedo, sudor, desesperación. Me trasladaron de la camilla a una mesa metálica, y en algún momento de esa transición, mi corazón decidió que ya había tenido suficiente. Un paro cardíaco fulminante, dirían después los informes médicos.
Fibrilación ventricular. Palabras técnicas que intentan domesticar el momento más salvaje de mi existencia. Lo que sucedió entonces es difícil de explicar con la precisión que exige el lenguaje. Mi corazón se detuvo. No ralentizó, no titubeó. Simplemente dejó de latir. Y con ese último latido, algo en mí se desprendió. No fue dramático ni doloroso. Fue más bien como soltar un objeto pesado que habías estado cargando durante años sin darte cuenta del esfuerzo. De repente, el dolor desapareció. La presión en mi pecho se evaporó como niebla bajo el sol de la mañana. Y con ella se fue también la pesadez de mi cuerpo. Desde algún lugar por encima de la escena, me vi a mí mismo tendido en esa mesa. Mi cuerpo parecía tan ajeno, tan vacío, como un traje abandonado en el suelo de un vestidor. Los médicos se movían alrededor de él con una coreografía perfecta de urgencia y técnica. Una enfermera preparaba el desfibrilador mientras otro médico iniciaba compresiones torácicas, empujando con fuerza rítmica sobre mi pecho inmóvil. Conté las compresiones. 1, 2, 3, 30 compresiones, 2 respiraciones. El protocolo básico de reanimación cardiopulmonar que todos conocen en teoría, pero que adquiere una dimensión completamente diferente cuando eres tú quien yace ahí, ajeno al esfuerzo desesperado por devolverte la vida. Lo extraño era la calma. Donde debería haber pánico, había una serenidad que desafiaba toda lógica. Flotaba allí, observando, y no sentía miedo. No sentía nada excepto una curiosidad distante, como si estuviera viendo una película en la que yo fuera el protagonista, pero también el espectador. Las voces de los médicos llegaban amortiguadas, como si hablaran bajo el agua. Uno de ellos gritaba órdenes: epinefrina, atropina, preparar el desfibrilador. Otro leía en voz alta los signos vitales: presión arterial indetectable, pulso ausente, pupilas dilatadas. El desfibrilador cargó con un zumbido eléctrico que reconocí de inmediato. 150 julios, escuché. Las paletas se presionaron contra mi pecho desnudo y mi cuerpo convulsionó violentamente cuando la descarga eléctrica atravesó mi corazón silencioso. Desde mi posición elevada, el espectáculo resultaba casi cómico. Mi espalda arqueándose, mis brazos sacudiéndose, como una marioneta tirada por hilos invisibles. Pero el monitor seguía mostrando esa línea plana y persistente que marca la ausencia de vida. Nada, ni un destello de actividad eléctrica. «Cargando de nuevo», dijo alguien. 200 julios esta vez. Más violencia eléctrica, más convulsiones inútiles. El tiempo comenzaba a convertirse en enemigo. Con cada minuto que pasaba sin oxígeno, mi cerebro se acercaba más al daño irreversible. Los médicos lo sabían. Podía ver la tensión creciente en sus movimientos, la forma en que intercambiaban miradas que no necesitaban palabras. Uno de ellos revisó su reloj. «Llevamos 12 minutos», dijo, y esa cifra flotó en el aire como una sentencia. Pero yo ya no estaba realmente allí. O más bien, estaba en 2 lugares a la vez, observando desde arriba mientras algo en mí comenzaba a alejarse de aquella escena caótica. Era como si una corriente invisible tirara de mí, suave pero insistente, hacia algún lugar que no podía ver, pero que de alguna forma reconocía. La sala de urgencias empezaba a difuminarse, sus bordes volviéndose borrosos, sus sonidos desvaneciéndose en un eco lejano. Los médicos continuaban su batalla contra mi muerte, pero yo ya no era parte de ella. Había una sensación de transición, de estar en el umbral de algo vasto e incomprensible. La luz de la sala comenzó a cambiar, a adquirir una cualidad diferente que no puedo describir con precisión porque no existe nada en nuestra experiencia diaria que se le parezca. No era más brillante ni más tenue, sino diferente de una forma que trasciende esas categorías. Y con ese cambio de luz llegó una comprensión silenciosa. Esto era el final. O tal vez, como descubriría pronto, apenas el principio. El monitor emitía su tono continuo, esa nota larga y monótona que indica ausencia de latido. 18 minutos, escuché a lo lejos. Las compresiones continuaban, mecánicas, desesperadas,
Otra descarga. 360 julios. Máxima potencia. Mi cuerpo convulsionó una vez más, pero yo ya casi no lo sentía conectado a mí. Era como ver a alguien intentar reparar un coche que ya no te pertenece. Apreciaba el esfuerzo, pero sabía que era inútil. Ese cuerpo ya no era mi hogar. Y entonces algo cambió. No en la sala de urgencias, sino en el espacio donde yo flotaba. Una presencia, o tal vez una ausencia tan profunda que se sentía como presencia. Un silencio que no era vacío, sino plenitud. Y al fondo de ese silencio, apenas perceptible al principio, una luz que no venía de ninguna dirección porque venía de todas partes a la vez. Los médicos continuaban su trabajo 24 pisos más abajo en mi percepción, pero yo ya había comenzado a moverme hacia esa luz, hacia ese silencio lleno, hacia lo que fuera que esperaba al otro lado del último latido. La transición no fue abrupta. No hay un interruptor que se apaga, no hay un portazo que marca el final. Es más bien como sumergirse lentamente en aguas cada vez más profundas, donde la luz del sol se filtra de manera diferente con cada metro que desciendes. Excepto que en este caso no descendía, ascendía, o tal vez me expandía. Las categorías de arriba y abajo dejaron de tener sentido en el espacio donde ahora existía. La sala de urgencias se había convertido en un recuerdo distante, una imagen borrosa en un espejo empañado. El túnel apareció sin anunciarse, o quizás siempre estuvo ahí y solo entonces pude percibirlo. No era oscuro como imaginamos los túneles, ni claustrofóbico ni amenazante. Era un pasaje de geometría imposible, donde las paredes parecían estar hechas de algo entre luz y pensamiento. Se movían, respiraban, pulsaban con un ritmo que reconocí de inmediato. Era el ritmo del universo mismo, el latido que existe debajo de todas las cosas. Los bordes del túnel brillaban con colores que no tienen nombre en nuestro lenguaje, tonalidades que existen más allá del espectro visible. Y sin embargo, allí estaba yo, viéndolas con una claridad que dolía de tan perfecta. Me moví a través de ese pasaje sin mover nada. No había cuerpo que impulsar, no había músculos que contraer. El movimiento era intencional, puro pensamiento convertido en desplazamiento. Y a medida que avanzaba, o flotaba, o simplemente existía en progresión, el tiempo comenzó a comportarse de forma extraña. Podía sentir simultáneamente que habían pasado segundos y eternidades. Cada instante contenía dentro de sí mismo todos los instantes que había vivido. Mi infancia, mi primera palabra, el sabor del pan recién horneado en casa de mi abuela, el sonido de la lluvia contra la ventana en noches de insomnio. Todo estaba presente, accesible, vibrante. Al fondo del túnel la luz crecía. No era una luz común, no era el sol ni ninguna fuente artificial. Era una luminosidad viva, consciente, que emanaba presencia. No quemaba los ojos porque ya no tenía ojos en el sentido convencional. La percibía con todo mi ser, que ahora era más ser que nunca antes. Esa luz irradiaba algo que solo puedo describir como amor absoluto, pero incluso esa palabra se queda vergonzosamente corta. Era aceptación total, comprensión infinita, un abrazo que disolvía toda duda, todo miedo, toda sensación de separación. Y entonces, cuando creí que la luz era el destino final, algo más sucedió. Comenzaron a aparecer presencias. No puedo llamarlas figuras porque no tenían forma sólida, pero eran más reales que cualquier cosa que hubiera conocido en vida. Una de ellas se acercó, y en ese acercamiento vino un torrente de reconocimiento que me atravesó como un relámpago de memoria pura. Mi abuelo había muerto cuando yo tenía 12 años, y durante 22 años había cargado con la culpa de no haber estado con él en sus últimas horas. Pero allí estaba, no como lo recordaba enfermo y consumido en una cama de hospital, sino radiante, completo, más él que nunca. No hablamos con palabras. El lenguaje verbal era una herramienta innecesaria en aquel lugar. La comunicación sucedía por osmosis emocional, por transferencia directa de significado. En un instante me transmitió 23 años de perdón, de orgullo,
de amor que nunca había dejado de existir. Me mostró que aquella culpa que había cargado era una ilusión, un malentendido de cómo funciona realmente el amor. El amor, comprendí entonces, no necesita presencia física. Existe independiente del espacio y del tiempo. Es la única cosa verdaderamente indestructible en todo el universo. Otras presencias se manifestaron. Algunos rostros los reconocí. Mi tía Elena, quien murió en un accidente cuando yo tenía 16 años. Mi mejor amigo de la infancia, Lucas, que se ahogó en el río durante un verano que ninguno de nosotros olvidaría. Pero había otros, seres que no pertenecían a mi historia personal, pero que de alguna forma sentía conectados conmigo a un nivel más profundo. Guías, tal vez, guardianes, o simplemente almas que habían elegido estar presentes en este momento crucial de mi tránsito. Uno de estos seres, más luminoso que los demás, se colocó frente a mí. No tenía rasgos faciales definidos, pero emanaba una presencia tan antigua y tan sabia que me sentí como un niño frente a un maestro infinitamente paciente. Sin palabras, me hizo entender que había llegado al límite. Este era el punto de no retorno, el lugar donde debía decidir. Continuar hacia adelante significaba completar la transición, dejar atrás definitivamente el mundo físico. Regresar implicaba volver a un cuerpo destrozado, a dolor, a una recuperación larga y difícil. Pero la elección no se presentó como una disyuntiva simple. El ser me mostró algo, una revisión completa de mi vida, pero no como un juicio. Era más bien como ver una película donde yo era simultáneamente el protagonista, el director y el espectador. Vi cada momento significativo, cada decisión importante, pero también los pequeños gestos olvidados, una sonrisa a un desconocido en el autobús, una moneda dada a un indigente, una llamada telefónica que evitó que alguien tomara una decisión terrible. Vi las ondas de mis acciones extendiéndose a través del tiempo como círculos en el agua, afectando vidas que nunca supe que había tocado. Y vi también mis errores, las palabras crueles que lancé sin pensar, las oportunidades de bondad que ignoré por pereza o indiferencia, los momentos en que elegí el egoísmo sobre la compasión. Pero aquí está lo extraordinario. No sentí culpa, sentí comprensión. Vi cómo cada error había sido también una lección, cómo incluso mis peores decisiones habían creado oportunidades para que otros aprendieran, crecieran, eligieran de manera diferente. Todo estaba conectado en una red de causa y efecto tan compleja y tan hermosa que resultaba abrumador contemplarla. El ser me hizo entonces una pregunta sin palabras. ¿Has completado lo que viniste a hacer? Y en ese instante supe la respuesta. No, había hilos sin terminar, promesas tácitas a personas que amaba. Mi hija, de solo 8 años, quien necesitaba un padre que le enseñara cosas que yo aún no le había mostrado. Mi esposa, quien me había esperado durante años difíciles sin rendirse nunca. Y algo más. Una comprensión recién encontrada de que la vida, por dolorosa y confusa que sea, es un regalo extraordinario. Un privilegio que había estado desperdiciando en preocupaciones triviales. La luz pulsó con lo que interpreté como aprobación, o tal vez simplemente aceptación. En ese lugar no existe juicio, solo reconocimiento de las elecciones que cada alma toma. Y entonces algo cambió. El túnel comenzó a invertirse. Las presencias, mi abuelo, mi tía, mi amigo Lucas, todos ellos emanaron una última ola de amor tan intensa que lloré sin lágrimas. Me estaban despidiendo, pero también prometiendo que volveríamos a encontrarnos, que esta separación era temporal, un parpadeo en la eternidad. El regreso fue más rápido que la ida, o tal vez solo lo percibí así porque ahora iba en contra de mi voluntad más profunda. Una parte de mí quería quedarse en ese lugar de paz infinita, pero otra parte, más fuerte, me jalaba de vuelta hacia el mundo del dolor y la limitación. El túnel se contrajo a mi alrededor, y los colores imposibles comenzaron a desvanecerse. La luz absoluta se atenuó gradualmente, y entonces
como un buzo que emerge de profundidades inmensas, comencé a sentir nuevamente la gravedad, el peso, la densidad de la materia física. Lo último que percibí antes de regresar completamente fue una sensación de gratitud emanando del universo mismo. No gratitud hacia mí, sino gratitud como estado de ser, como la frecuencia fundamental sobre la que se construye toda la existencia. Y con esa gratitud vino un conocimiento que se grabaría en lo más profundo de mi alma. La muerte no existe, es solo una transición, un cambio de forma. La conciencia continúa, el amor perdura, y todo lo que realmente importa nunca puede ser destruido. Entonces, como un trueno que revienta el silencio, escuché una voz lejana gritando: «¡Tenemos pulso!». Y el mundo de la sala de urgencias, con su dolor y su caos, y su gloriosa, terrible, hermosa materialidad, volvió a reclamarme como suyo. El dolor volvió primero, no gradualmente, como uno esperaría de un despertar suave, sino de golpe, como caer desde una altura considerable contra un suelo de concreto. Mi pecho ardía donde las paletas del desfibrilador habían quemado la piel. Cada costilla gritaba su propia agonía, fracturada o fisurada por las compresiones torácicas que me habían mantenido al borde de la vida. Respirar era como inhalar vidrio molido. Pero ese dolor insoportable y glorioso, significaba una cosa: había regresado. Estaba vivo. Abrir los ojos requirió un esfuerzo titánico. Los párpados pesaban como piedras de molino. Cuando finalmente lo logré, las luces fluorescentes de la sala de cuidados intensivos me cegaron, demasiado brillantes, demasiado crudas comparadas con la luminosidad suave y amorosa que acababa de dejar atrás. Los rostros de médicos y enfermeras flotaban sobre mí, esta vez no como máscaras sin expresión, sino como seres humanos completos, complejos, hermosos en su agotamiento y su alivio profesional. Uno de ellos, el cardiólogo jefe, me miraba con una mezcla de asombro y algo que parecía casi reverencia. 24 minutos, murmuró, como si repitiera un milagro en voz alta. No pude hablar durante las primeras horas. Un tubo respiratorio bajaba por mi garganta, alimentando aire a pulmones que habían olvidado cómo funcionar por sí mismos. Estaba conectado a una red de cables y monitores que convertían mi existencia en una sinfonía de pitidos y gráficas digitales. Cada latido de mi corazón era ahora un evento monitorizado, analizado, registrado. Me sentía como un experimento científico, un caso médico extraordinario. Y lo era. Las estadísticas no mienten. Después de 20 minutos sin pulso, el cerebro comienza a sufrir daño irreversible. Después de 24 minutos, la mayoría no regresa. Y los que regresan rara vez lo hacen intactos. Pero yo había regresado, y algo fundamental había cambiado. No podía señalar exactamente qué era al principio, pero lo sentía en cada célula de mi cuerpo recién resucitado. Era como si hubiera traído conmigo una partícula de aquel otro lugar, un fragmento de aquella luz infinita que ahora pulsaba dentro de mi pecho junto a mi corazón reparado. Los médicos me harían después todas las pruebas imaginables: resonancias magnéticas, electroencefalogramas, evaluaciones neurológicas completas. Buscarían daño cerebral, secuelas cognitivas, cualquier evidencia de que 24 minutos de muerte clínica hubieran dejado su marca. No encontraron nada. Físicamente era un milagro médico. Mentalmente estaba intacto. Espiritualmente estaba completamente transformado. La primera persona que vi, además del personal médico, fue mi esposa Clara. Entró a la sala de cuidados intensivos 3 días después del incidente, cuando me habían retirado el respirador y podía, finalmente, formar palabras con estos labios que habían estado azules y sin vida. Su rostro estaba demacrado, los ojos rojos de llorar, el cabello sin peinar. Nunca me había parecido más hermosa. Se acercó a la cama con pasos vacilantes, como si temiera que fuera una aparición que desaparecería si se acercaba demasiado rápido. Cuando tomó mi mano, la suya temblaba. Y cuando le dije lo que había visto, lo que había experimentado, ella no dudó ni por un segundo. Simplemente asintió
las lágrimas corriendo libremente ahora, y susurró: «Lo sé, siempre lo supe». La recuperación física tomó meses. Fisioterapia para reaprender a caminar distancias largas sin agotarme. Medicación para mantener mi corazón en ritmo. Cambios radicales en la dieta, el estilo de vida, todo lo que uno espera después de haber estado técnicamente muerto. Pero la verdadera recuperación, la adaptación a este nuevo estado de existencia, esa llevaría años. Tal vez nunca terminaría. Porque vivir, después de haber cruzado al otro lado, es como intentar volver a entrar en ropa que te quedaba perfecta hace 10 años. El traje ya no calza. Has cambiado demasiado. Las personas notaban algo diferente en mí. Mi hija Isabela, de 8 años, fue la primera en verbalizarlo. «Papi», decía, «tus ojos son diferentes ahora». No el color, aclaraba, sino lo que hay dentro de ellos. Los niños tienen esa capacidad de ver verdades que los adultos hemos aprendido a ignorar. Y tenía razón. Yo miraba el mundo de manera diferente porque había visto lo que hay detrás del telón. Había tocado la realidad que subyace bajo esta realidad cotidiana. Todo lo que antes me preocupaba, las cuentas por pagar, los plazos laborales, las pequeñas humillaciones y victorias del ego, todo eso se había vuelto translúcido. Podía ver a través de la ilusión. Pero esto no significaba que la vida fuera ahora fácil o que flotara en un estado permanente de iluminación zen. De hecho, lo contrario era cierto. Vivir con el conocimiento de lo que hay más allá puede ser increíblemente doloroso. Ver a las personas consumirse en preocupaciones que no importarán en absoluto cuando llegue su momento de transición. Observar cómo construimos muros entre nosotros cuando la verdad fundamental es que todos somos parte de la misma conciencia, la misma luz fragmentada en miles de millones de experiencias individuales. A veces deseaba poder olvidar lo que había visto, volver a la cómoda ignorancia de antes. La grieta en mi realidad se manifestaba de formas extrañas. Había momentos en que podía sentir presencias, los mismos seres que me habían acompañado en el túnel. No los veía con claridad, pero percibía su cercanía, como sombras benévolas en el borde de mi visión. A veces, en el momento justo antes de dormir, cuando la conciencia se afloja y las fronteras entre mundos se vuelven porosas, podía sentir de nuevo aquella paz absoluta. Duraba solo segundos antes de que el ruido del mundo físico me devolviera completamente, pero esos segundos eran suficientes para recordarme que no había sido un sueño, una alucinación inducida por la falta de oxígeno. Había sido real, más real que cualquier cosa en este plano de existencia. Comencé a hablar de mi experiencia 6 meses después del incidente. Primero con grupos pequeños de apoyo para sobrevivientes de experiencias cercanas a la muerte. Descubrí que no estaba solo. Había miles, tal vez millones de personas que habían cruzado ese umbral y regresado. Cada historia era única en sus detalles, pero todas compartían elementos comunes. El túnel, la luz, los encuentros con seres queridos fallecidos, la revisión de vida, la sensación abrumadora de amor incondicional. No era locura colectiva ni wishful thinking, era evidencia acumulativa de algo que la ciencia aún no puede medir, pero que innumerables testigos han experimentado directamente. Los escépticos tenían sus explicaciones. Hipoxia cerebral, decían. Liberación de endorfinas en el momento de la muerte. Alucinaciones producidas por un cerebro en proceso de apagado. Y tal vez tenían razón en parte. Tal vez el cerebro genera esas experiencias como un último acto de compasión hacia sí mismo. Pero eso no explicaba la claridad, la coherencia, la cantidad de información procesada en esos 24 minutos. No explicaba cómo yo podía describir eventos que ocurrieron en la sala de urgencias mientras estaba clínicamente muerto, detalles que el personal médico confirmó después. No explicaba el cambio fundamental y permanente en mi forma de percibir la existencia. Lo que aprendí en aquellos 24 minutos fue esto. La muerte es una ilusión, pero el dolor de la separación es real. El amor es lo único que trasciende dimensiones. Y la vida, esta vida breve y confusa que vivimos en cuerpos frágiles, es infinitamente preciosa precisamente porque es temporal. Somos turistas en el reino de la materia.
almas inmortales jugando a ser mortales por un tiempo. Y cuando el juego termina, cuando el último latido suena y el cuerpo se rinde, no hay nada que temer. Solo un regreso a casa. Vivir con esta certeza es ambos regalo y carga. Regalo porque el miedo a la muerte se ha evaporado, reemplazado por una curiosidad serena sobre cuándo llegará mi momento de cruzar definitivamente. Carga porque veo a las personas que amo consumirse en ese mismo miedo, y no puedo simplemente transferirles mi conocimiento. Cada alma debe hacer su propio viaje. Las palabras son solo mapas, y el territorio debe ser experimentado directamente. Lo único que puedo hacer es vivir de manera que mi vida misma sea testimonio de lo que aprendí. Amar más profundamente, perdonar más completamente, soltar más fácilmente. Hoy, 3 años después de haber muerto 24 minutos, miro hacia atrás a aquel martes ordinario que se convirtió en el día más extraordinario de mi existencia. No cambiaría nada, ni el dolor, ni el miedo, ni la larga recuperación, porque me dio algo que ninguna cantidad de dinero o éxito podría comprar. Conocimiento directo de que la conciencia continúa, que el amor no muere, que todo está conectado en una red de significado tan vasta que apenas podemos rozar sus bordes con nuestra comprensión limitada. Y si tú, quien escucha estas palabras ahora, has tenido tus propios encuentros con el misterio, si has sentido presencias inexplicables, si has soñado sueños que parecían más reales que la vigilia, si llevas dentro de ti preguntas sobre lo que viene después, quiero que sepas esto: no estás solo. Tu intuición no te engaña. Hay más en este universo de lo que nos han enseñado. Y cuando llegue tu momento, cuando tu último latido suene y la luz te llame, no habrá nada que temer. Solo un despertar a lo que siempre fuiste, más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá de la ilusión de la separación. Si esta historia ha resonado contigo, si algo dentro de ti reconoce estas verdades, te invito a compartir tu propia experiencia. Déjala en los comentarios. Cuéntanos sobre tus encuentros con lo inexplicable, tus sueños premonitorios, tus momentos de certeza absoluta sobre la continuidad de la conciencia. Y si simplemente necesitas saber que hay otros haciendo estas mismas preguntas, suscríbete, permanece cerca. Porque estas conversaciones son importantes, son el hilo que nos conecta en nuestra búsqueda compartida de significado en un universo que es mucho más misterioso y mucho más amoroso de lo que jamás imaginamos.